Invisibles de Andrés Rodríguez y asesora Beatriz Novaro. Muchas gracias, Santiago. Buenos días a todos. Vamos a arrancar platicando directamente con Andrés. Me gustaría hacerle algunas preguntas para ir como moldeando la conversación, pero si alguno de ustedes quiere hacerle una pregunta, todavía no sería momento de darle comentarios, sino solo de hacerle preguntas. A ver, Andrés, primero cuéntanos cómo surgió la idea o cuál es la fuente de esta historia. Hola a todos, gracias por los comentarios de una vez. Bueno, la historia nace de la necesidad primero de hablar de las familias y los silencios, ¿verdad? Y cómo en el caso de Alejandro se tiene que encontrar a través de la enfermedad y la muerte de su papá, ¿verdad? Como, como para hablar un poquito que solo en espacios de cuando es necesario o cuando se forzan los momentos, nos conocemos entre las familias, ¿verdad? Eh, Nace la necesidad de hablar un poquito también de estos contextos, del contexto de Alejandro, ¿verdad? Que es este mundo de calle, que es este mundo un poquito de algún modo de la clandestinidad un poco, de un joven indígena en la ciudad, y de algún modo también para comparar estos dos mundos, ¿verdad? Que es el mundo de lo indígena en lo rural y el mundo del indígena en la ciudad. Uno de los acercamientos que a mí bueno, habrá que decir que de algún modo este proyecto es joven en ejecución, no en ganas de hacerse, porque tenía como años de querer hablar desde este contexto y bueno, la forma que me fue acercando pues fue desde lo que yo sentí o de lo que fue más personal, que es la familia y las separaciones a través del silencio. Pero me inspiré, o, no me, o me está inspirando ahora mucho una película que se llama Nadie es inocente yo soy malo con los nombres, que es como una especie sí, es una ficción para mí, de Sarah Minter, y también hay que buscando a Sarah Minter me topé con un cortometraje que se llama Sábado de Mierda, que también tiene, en especial me gusta porque creo que tiene una forma del acercamiento como a mí me gustaría acercarme a este mundo joven, ¿verdad? Que hasta pareciera ser en ciertos momentos documental, pero siempre hay elementos de ficción que guían y narran la historia. Entonces, te puedo preguntar algo Por de lo favor. que empezaste diciendo, que lo que te interesan son los secretos de familia. ¿Cuál sería para ti el secreto más importante que descubre Alejandro? Yo creo que es más bien la relación rota entre su mamá y su papá, ¿verdad? Como que él de algún modo creería que todo está marchando bien y desde la distancia lo logra manejar y también su familia decide mantenerle digamos que esta imagen para él y digamos que llegarse a dar el caretazo que su familia esté un poco más destruida de lo que él quisiera, de lo que él sabía, creo que es importante. Entonces, cuando se entera de esto es cuando se lo cuenta Susana. Sí, Esa escena sería para él un momento que no olvidaría. sí, yo creo que digamos que es un momento importante, pero yo creo que él desde el momento que llega ya comienza a descubrir eh, todo lo roto, digamos así. Pero sí, este momento lo confirma. Es cuando confirma. Y eso, digamos, cómo lo, cómo lo digiere. Yo creo que primero lo digiere con un poquito de enojo y con resistencia. Ajá. eh, pues de algún modo cuando uno recibe una mala noticia que no, más que no puede creer, no quiere creer y la enfrenta con un poquito con enojo. ¿Y tú crees que en esa escena se siente el enojo? ¿O, en- No sé o si, el,
o el enojo se pospone hasta que incendia la casa? Yo creo que el enojo contenido desde ahí, más bien yo siento que se muestra más en los momentos que está con estas dos mujeres. ¿Está Con enojado? ¿Está enojado todo el tiempo? contenido, sí, enojado contenido, yo creo que sí. ¿Y se darían cuenta su mamá y su hermana de que está enojado? Yo siento que no creo, no creo. No se darían cuenta, ni tampoco el espectador. El espectador se debería dar cuenta, claro, totalmente. O Bueno, al menos sentirlo, ¿verdad? luego si quieres, revisamos ese momento. Nada más, digamos, a lo mejor ya no es tan importante el secreto para ti en la trama. A lo mejor ya eso fue el origen, pero no se sostuvo, porque esto es un proceso de cambio, la escritura. Claro. Pero sí, digamos, me gustaría que lo guardes para luego revisar tú la trayectoria emocional de Alejandro, ¿no? Ok, Porque si tú no hubieras dicho que te interesaban los secretos, pues a lo mejor yo te preguntaría otras cosas, ¿no? ya. Pero como tú dices que sí, lo que te interesa es ese descubrimiento, porque hay secretos en todas las familias, ¿no? Claro. Y los hijos siempre acabamos descubriéndolos quizás un poco tarde, ¿no? Y habrá, digamos, diferentes cosas, pero ese momento del descubrimiento sí es fuerte, porque no es solamente cómo era la relación entre los padres, ¿no? Sino que el papá fue culpable de que la mamá vaya a morir. Las responsabilidades del padre en este guión, ¿no? Sí, Porque tuvo sí, relaciones externas y no se cuidó. Entonces, de alguna manera, él infectó a la mamá, a Julia, y me imagino que un hijo resiente eso. claro. Yo he Claro. visto varios casos de personas que si la mamá muere de cáncer de pulmón y el papá fumaba, sienten resentimiento con el padre, ¿no? O si por tener relaciones tuvo hepatitis, infectó a la mamá, pues también he visto que eso da origen a guiones que siguen ese drama, ¿no? Entonces, si ese es el que te interesa, yo diría que en la reescritura, no digo que ahorita cambies nada, sino que estés atento a ver dentro de ti si realmente eso es lo que te importa o es secundario, ¿no? Porque hay otros dramas en Claro, este guión que están claro, compitiendo con ese, ¿no? Y claro. a lo mejor ya se trasladó porque la otra pregunta es ¿por qué se llaman Los Invisibles? Yo creo que es bueno, yo lo escribí pensando en el Ujú. contexto de Alejandro, su familia, el hospital y esto. Ajá, Eh, es eso, ¿verdad? Cómo viven en un mundo que de algún modo los invisibiliza, básicamente. Que no exacto. solo tiene que ver con el hospital, sino tiene que ver con la misma vida misma de ellos, ¿verdad? Exacto, a lo mejor eso te interesa más, entonces no hay que darle tanta importancia al secreto, ¿me explico? Claro, Pero sí claro. es importante, digamos que de acuerdo a lo que hablaba Frank ayer y lo que hablamos, lo que hablé yo y lo que habló, en fin, lo que se ha estado hablando, digamos, de esta corriente subterránea o de esta estructura profunda o de esta interioridad que viene siendo en el proceso de alguien que ya es profesional como tú, ¿no? Que Ujú, ya, digamos, se puede perder esa inocencia de escribir como con el corazón en la mano claro. y empezar a pensar en valores de producción, festivales, jurados, ¿no? Corrientes, etcétera, y perder como esta materia tan delicada del corazón de una película, ¿no? Entonces, Ujú. aunque ahorita digamos, no lo tomes en cuenta para la plática, ¿no? A ver qué te dicen los demás, pero sí me gustaría que pensaras muy bien si sigue siendo cierto el asunto del drama de los secretos o el drama es la impotencia que produce la invisibilidad, ¿no? Ok, Entonces se colocan los valores en diferentes
lugares, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta es, digamos, ¿hacia dónde va la película? Digamos, si pensamos como Aristóteles que la película el escritor tiene que tener el final a la vista, ¿cuál dirías tú que es el final de la película? O sea, ¿hacia dónde llegamos? ¿Cuál es la desembocadura de la película? Bueno, yo también digo, no sé si está completamente resuelto en el guión, pero yo siento que la película desemboca en de algún modo, en un entendimiento de la mamá con Alejandro, ¿verdad? En encontrarse ahí y de algún modo también Alejandro en explotando, pues con este tema del incendio, que también está un poco fuera de contexto y hay que trabajarlo, pero Ajá. sí como de algún modo Alejandro encontrando paz en más o menos reencontrarse con su mamá, ¿verdad? En este espacio que pareciera poco, pero para él es mucho. ¿Él de alguna forma tenía un rechazo a su mamá antes? ¿O a qué te refieres con un reencuentro? O sea, ¿cuándo la perdió? Yo creo que la perdió en la distancia y como en el silencio que, ¿verdad? Cuando uno no, como que conoció finalmente a su mamá. Creo que a mí eso es lo que me gustaría, Ok. ¿verdad? Como cuando Sí, alguien descubre a alguien nuevo en alguien que pensaba que era algo más. eso yo creo que sí está. Y qué, digamos, si te preguntara yo, bueno, él después del incendio, ¿qué pasó? ¿Qué me dirías? Inmediatamente después, Pues sí, después. eh, yo me lo imaginaba que regresaba a su casa y se regresaba a la ciudad. ¿Y qué pasa con su mamá y su hermana después de que incendió él la casa de Samuel? ¿Qué pensaría el pueblo? ¿Y cómo reaccionarían con ellas? Sí, yo creo que digamos que el pueblo, pienso yo que sería un proceso largo y sí sospecharían de ellas, pero no sé si actuarían finalmente contra ellas, porque ¿Pero tú crees que Alejandro se podría ir tranquilo dejándolas ahí con esa incertidumbre? yo creo que no. Eso es algo, sinceramente es algo no resuelto, porque sí es una cosa que para el contexto es demasiado, pues sí, agresivo, pues, si se pudiera sentir. Ajá. Eh, Alguien me hablaba que en algún momento pudiera ver cómo manejar eso para que no deje estos cabos sueltos, inclusive cárcel, pues, como para Alejandro, porque alguien en su condición, pues, irse a la cárcel es fácil, pues. Entonces, sí. Pienso que, pues, pudieran tener represalias más de las que ya tienen. Eh, Eso, Muy ¿verdad? bien. Eso sería otra cosa. También te sugiero que eso tampoco lo decidas ahorita, pero que sí pienses para tomar cualquier decisión, más que, digamos, más que darlo, como que una vez que está escrito, a veces a uno le sucede que ya se, se nos presenta como algo fatal. Ya está escrito, ya está real. No, está escrito, todavía no está real. Va a estar real cuando esté filmado, ¿no? Mientras esté escrito, es perfectamente movible de nuestra cabeza y de todo, ¿no? Sí, Entonces, antes de decidir si después del incendio termina en la cárcel o después del incendio terminan huyendo los tres, en fin, lo que tú decidas si dejas el incendio, piensa en lo que está atrás del incendio, o sea, el incendio es la desembocadura de la película. Eso querría decir que la película va de la indignación hasta un punto en que ya no es tolerable, claro. me parece, ¿no? Sí, Y que se destina esa indignación contra alguien que quizás no es el único que lo ha vuelto indigna a su vida, ¿no? Es quizás el menos importante, ¿no? Es mucho más fuerte la expulsión hacia las calles,
la ruptura de la familia, la falta de medicamentos, la marginación, ¿no? Eso es mucho más fuerte que Samuel, ¿no? Que los insultos de Samuel. Y sin embargo, la indignación explota donde puede, no contra quien no puede. No puede explotar contra los policías, puede explotar contra Samuel. Entonces, esa sería la legibilidad de la película. Claro. La explotación. Entonces, el flujo, la corriente subterránea sería irnos indignando, indignando, indignando hasta que ya no podemos más y pedimos lo que sea, a costa de lo que sea, ¿no? Claro. Y entonces el final tendría que ser ellos tres siendo expulsados del pueblo, la madre muriendo en el camino. Y sería una tragedia, pero sería una tragedia de alguien que se reivindica a sí mismo, que reivindica a su familia, así, ¿no? Si no quieres eso, si tú quieres una reconciliación amorosa que también está ahí, pues entonces yo no construiría hacia el incendio, ¿no? Okay. Yo construiría hacia el intento del incendio y finalmente la recapacitación y el regreso a lo que sí tengo, ¿no? Y lo que sí tengo es mi madre y lo que sí tengo es mi hermano. Pero eso depende de ti, de qué estado de ánimo quieres construir al final. Y eso yo lo postergaría hasta ya solo, caminando en Pashki y descubriendo realmente qué es lo que impulsa mi escritura, ¿no? Claro. La última pregunta es, ¿a ti qué te incomoda todavía, digamos, del guión? ¿Qué es lo que tú sientes que tendrías que reescribir? Yo creo que hay un tema de relación con el pueblo, el regreso, la hermana, y que eso evidentemente se ajusta en la familia, que me gustaría ajustar un poco más. Siento que tengo cabos sueltos en la comunidad que son importantes y que finalmente hablarían del papá, la relación y todas estas cosas que quisiera hablar de la familia. Yo creo que eso a mí me hace falta. Quizás como vos decías, estoy muy pegado al tema de la indignación, porque eso me motivó en estas como primeras escrituras. Y entonces creo que ahorita al también ir descubriendo como los motores de los que quisiera hablar, creo que sí, me falta explorar bastante en la mamá, bastante en la hermana. Eso creo yo que son de las cosas que más quisiera entrar. Y el pueblo, entonces, pues, que eso controla. Entonces yo creo que sí, digamos, podrías, porque evidentemente la película es el tiempo y el espacio en transformación, ¿no? Entonces, tú puedes partir de construir la indignación en el espectador. Y la indignación no quiere decir que todo esté en un nivel alto, puedes conservar ese sentido del humor que tiene la relación con los amigos, las calles, lo patético, digamos, de las relaciones amorosas, la burla de los... Todo eso es, de alguna manera, es como la vida, o sea, está lleno de matices, ¿no? Pero podrías escribirlo y luego filmarlo, provocándonos la indignación por la marginación, ¿no? Como que hable el cuarto de donde viven todos amontonados, ¿no? Y cuidar las descripciones para que sean elocuentes en ese sentido para todo tipo de lectores, para que un sueco pueda lograr imaginarse el hacinamiento en el que viven, ¿no? Tienes que romperte la cabeza de que tu jurado sueco pueda, o de Rotterdam pueda leerlo y ver, ¿no? Y no darlo por sentado que tú eso lo arreglas en preproducción. Claro. Y la calle, ¿no? No sé si sean como las calles de la Ciudad de México, pero son hipercontaminadas, ¿no? Hay tragafuegos, ¿no? Hay casi atropellados entre los vendedores callejeros, ¿no? Que está bien relatado, pero porque también nuestro ojo latinoamericano inmediatamente nos dice, ya sé, tienes que cuidarlo para que donde están los dineros, que es en primer mundo, y no está tan las calles así, no ven vendedores así, ¿no? Transmitan eso que es la marginación del día a día, ¿no? Y que poco a poco transites por el descubrimiento de una decepción, ¿no? Y un enfriamiento hacia el padre, ¿no?
pero que luego a través de la dulzura que sí tiene Julia, ¿no? Y Susana vayan recuperando a Alejandro, ¿no? Y finalmente diga, bueno, pero tengo esto, que no necesariamente los suecos tienen o los otros tienen en sus casas, ¿no? Y entonces irías de la indignación a la reconciliación, ¿no? Y viendo cómo manejas el incendio para que no estorbe ni robe cámara, ¿no? Claro, claro. Pero sí es importante, digamos, saber hacia dónde voy a mutar, ¿no? No tanto quién va a cambiar, sino dónde va a mutar el tono de la película y el estado de ánimo, ¿no? Para que realmente sintamos el paso del tiempo. Si no hay mutación, no sentimos que pasó el tiempo, y si no pasó el tiempo, no existe la experiencia de vida. Y si no hay experiencia de vida, no hay drama ni emoción, ¿no? Muy bien, bueno, entonces ya pasaríamos a ver tus referencias. Creo. Primero te voy a compartir o les voy a compartir las fotos, pues de algún modo de los contextos. Muy bien. Bueno, primero por los contextos, un contexto importante pues son los personajes, ¿verdad? Entonces, pues yo quise que pues, digamos que este es el joven indígena que me gustaría pues retratar el contexto. Este es de algún modo el joven callejero, ¿verdad? En la calle más bien. En cuanto a las calles de la ciudad es un poquito como vos decías. ¿Sí ven, perdón? Van muy rápido. Ah, perdón. Sí, te vemos perfecto la pantalla, Sí, Andrés. está muy bien. Ok. Pero déjanos disfrutar de las... O sea, el reto, Andrés, es pasar tiempo, ¿no? Describiendo esto lo más explícitamente, porque no todos los jurados, no todos los productores van a ver tus fotografías o tus, ¿sí? Van a tener muchos guiones que leer y van a echárselos rápido, ¿no? Y quizás no se detengan en los detalles. Entonces, por ejemplo, una descripción digamos que además tienes mucho espacio porque tu guión es corto, afortunadamente, ¿no? Entonces tienes espacio para describir. Esta imagen, ¿no? Es interesantísima, pues, la peluquería callejera, ¿no? La otra que pasaste de los Cristos, y las puedes volver a poner, ¿no? El Cristo de cabeza, ¿no? Es brutal, ¿no? Entonces, sí vale la pena que le pongas un parrafito, que le dediques un parrafito y no a decir coma, 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 vendedores, coma, tal, ¿no? Sino ese, y que esté viendo, Alejandro está viendo mientras espera que le pongan el alto, está viendo al Cristo de cabeza, ¿no? ¿Sí? Y si, digamos, si te tardas y te dices, hoy en la tarde me voy a dedicar a describir esto. No voy a reescribir todo el guión y a ver qué se me ocurre. Hoy voy a describir esto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y te apuesto que acaba uno domando la capacidad de escribir. O sea, cada persona tiene más facilidad para los diálogos, para las descripciones, ¿no? Entonces hay que estar atento, digamos, a eso, porque eso es realmente hacer que tu lector vea una película o no la vea, ¿no? Todas las partes donde describes las murmuraciones en el pueblo, ¿no? Realmente lo único que hacemos es oír en off, pero no vemos nada, porque no nos describes a los personajes, ¿no? Si tú pones digamos, alguna imagen que nos enseñes ahorita del pueblo, ¿no? Y la describes continuo y luego pones que están murmurando eso, es cambiar totalmente el afecto y la empatía y el vínculo que va a tener tu lector con la historia, ¿no? Y no va a empezar a buscar que le falta drama, que le faltan complicaciones, ¿no? Porque va a sentir la realidad ahí punzante, ¿no? Entonces, sí vale la pena que te esfuerces en esos párrafos, además, si vas a escribir muchos guiones, que le acabes agarrando el gusto a escribir y
escribes bien, nada más que escribes muy rápido, ¿no? Como que ya dices, esto yo ya sé dónde lo voy a filmar, ¿no? Pero el chiste es que tenemos que apoyarnos en el guión para conseguir abrir puertas, ¿no? Muy bien, síguele pasando. Bueno, entonces repaso un poquito como para también tal vez dejar claro por qué. Bueno, esto pues es, finalmente este joven, yo es como miro a Alejandro, que es, digamos que, solitario, entre comillas, y que también, no, digamos que luce un poco más como un joven de la ciudad, ¿verdad? Eso es como, aquí esta la puse porque me gustaba esta como interacción muy casual de los amigos. Sí. ¿Verdad? Es algo, ¿verdad? Inclusive las miradas, evidentemente aquí está dominado por un tema del fotógrafo, pero sí me gusta esto como este espíritu inesperado de las interacciones, inclusive físicas de los... Vuelve a poner a Alejandro tantito. O sea, cuando describen a los personajes, digamos, si tú dices, lo veo urbano, porque estás pensando en la sudadera y estás pensando en los audífonos, ¿no? Uh-huh. Pero el chiste también es decir, son rostros que no vemos en el cine. Los rostros indígenas no los hemos visto en el cine, ¿no? Un rostro único, un rostro con una mirada triste, ¿no? Hay un contraste entre cómo va vestido y su fisonomía, ¿no? Y sin embargo, él quiere estar como si estuviera inmerso en esa calle y perteneciera a ese mundo de televisores, ¿no? Claro. Sin caer en lo literario, pero sí tratar de transmitir lo que nos transmite esa foto, ¿no? Porque es muy elocuente tu foto que escogiste, ¿no? Y cambia totalmente la lectura de ese guión. Si nada más estamos buscando dónde está el drama, así estamos viendo una película, ¿no? Muy bien. ¿Qué más, Andrés? Ya no voy a interrumpirte, te lo prometo. No hay problema. Está bien, me sirve siempre. Muchas gracias. Pues esto era, a mí, aparte de los Cristos, a mí lo que me gustó, digamos que es como desconexión que podría llegar a tener Alejandro con su mundo, ¿verdad? Siempre vende accesorios de celular y siempre está metido en el celular, de algún modo estando con sus amigos desde la distancia todo el tiempo, ¿verdad? Y su comunidad, porque de algún modo a través del celular se mueven fotos, imágenes y comentarios que vienen pues de su contexto, pues entonces de algún modo el celular es también su encierro, ¿verdad? Dentro de todo lo ruidoso que pudiera haber alrededor, ¿verdad? Entonces creo que en especial eso fue lo que me llamó la atención de esta foto. Esto más bien, ay, perdón, la voy a agrandar. Esta, aunque no tiene demasiado, digamos que ver la imagen a la par, a mí me gustaría siempre estar ocultando a Alejandro muchas veces dentro de su mercadería, ¿verdad? Porque aquí en Guatemala, bueno, realmente hay pocas fotos de este tipo de vendedores, pero estos vendedores trabajan como una especie de red grande que llevan atrás y donde llevan toda su mercadería y bueno, se van ocultando de algún modo, ¿verdad? Digamos, eso, por ejemplo, es importantísimo, ¿no? O sea, este es el tema, ¿no? Vuelto realidad, ¿no? O sea, la invisibilidad del entorno, ¿no? Entonces, si por ejemplo, describes, en vez de decir Alejandro, 16, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Dices, un puesto de frutas con no sé qué, no sé cuánto, abundante, lleno de frutas, casi apenas descubrimos la cabeza de Alejandro, 2 puntos. Alejandro no sé qué, ¿no? Pero se pierden. Si no lo escribes y nada más está en tu cabeza, digamos, no sentimos. Leemos, pero no sentimos, y si no sentimos, decimos, le falta drama, y te metemos en un lío para que hagas una cosa impostada, ¿no? Si todo el tiempo vemos cómo se pierde, ¿te acuerdas lo que leí de Travis, de lo que se había escrito el propio autor a sí mismo, es una sombra entre las sombras,
es la manera de enmarcar la marginación, ¿no? Es la no existencia de un ser humano, ¿no? ¿Y cómo se ve eso en cine? Se ve justamente porque se pierde en el cuadro, ¿no? Claro, claro. Pero para eso, pues sí tienes que reescribir las descripciones de presentación de los personajes, ¿no? Lo mismo cuando está en el hospital, ¿no? Otra vez, casi no encontramos a Alejandro y a su mamá, ¿no? Por la cantidad de cabezas que lo tapan, ¿no? En vez de decir, hay mucha gente, porque entonces no estás creando la invisibilidad. Bien, y ahora sí ya me callo. Ok, pero eso lo voy a escribir. Ahí está. Y de ahí pues esto, ¿verdad? Es de algún modo Alejandro viajando en estos contextos de la ciudad, donde de algún modo se muestran caras de otras personas pues, que ahora ya son, pues, que están más visibles, pero que están desaparecidos. Y bueno, digamos de que estos son como los mundos donde viajaría Alejandro en la ciudad, ¿verdad? También lo quise poner porque por la juventud que pues, se pudiera llegar a ver en los vendedores, ¿verdad? Eh, Ahora me paso a la ciudad. La ciudad es un poco como vos decías, Beatriz, que es esto como saturado, ¿verdad? Muy saturado, un poquito asfixiante todo el tiempo. Dentro de esto, digamos que emulando un poquito, la idea aquí es como emular en estos espacios eh, como la sensación que daba la fruta de algún modo, en algún momento, que lo dejaba ver poco, que lo encierra Alejandro, ¿verdad? Por eso puse esta, ¿verdad? Evidentemente ahorita en tiempos de COVID es un poco más difícil. Y bueno, ¿verdad? Que esto es normal en las ciudades, ¿verdad? Como ver estos contextos saturados de gente, ver cómo Alejandro pudiera ser como este muchacho que se ve en el centro del cuadro, que está parado ahí, que de algún modo resalta, pero no está ahí, de algún modo. Eh, y eso, ¿verdad? Como este ambiente saturado. Igual sonoramente me lo imagino un, espacios que dejan poco, ahora sí que poco espacio para que Alejandro se escuche, que lo escuchemos realmente, que lo que está haciendo. Y bueno, esto también, ¿verdad? Que es una ciudad desordenada, llena pues, de contaminación visual, hasta en espacios que normalmente pudieran llegar a ser más eh, emblemáticos de la ciudad, pues es eso, ¿verdad? Como que la misma eh, vida urbana pues, los ha tapado, digamos así. A nivel, digamos, que donde vive Alejandro, que es otra parte de la ciudad, que es como la ciudad, como todas las ciudades de Latinoamérica, son espacios que yo los veo más grises, ¿verdad? Eh, de un acceso como con muchos callejones, ¿verdad? Eh, yo imaginaba como que la casa donde el exterior de la casa de Alejandro pudiera ser algo como esto, ¿verdad? Son como casas habitaciones donde, donde hasta para llegar y de algún modo, a mí también lo que me gustaría hablar es como en estos espacios como barriales también hay cierta comunidad y todos se conocen de algún modo, ¿verdad? Aquí había puesto el tema de la ciudad de noche, ¿verdad? Para retratar cómo los veríamos de noche a ellos cuando van a la discoteca y a estos lugares. Eh, También una ciudad que pues es poco iluminada, que está una luz como naranja amarilla, esto. Y bueno, y de ahí ya pasándome al, al pueblo, Paquish. eh, el pueblo pues queda en Huehuetenango, digamos que las características del pueblo es que están hasta en la parte más alta de una montaña, una planicie grande que se llaman los Cuchumatanes, donde no hay montañas más altas, mucho más altas cercanas a ellos, donde hace mucho frío, donde uno de las pocos formas de sustento son las criar ovejas y esto, ¿verdad? Chivos y vivir de la carne y, del, pues, y de la lana que dan, ¿verdad? Es un lugar, aunque se ve verde, de algún modo árido, porque
no se puede sembrar mucho por el tipo de clima, ¿verdad? Es un lugar de algún modo imponente visualmente, pero con muchas limitantes ya a la hora de, de estar ahí y vivir, ¿verdad? Claro. También de algún modo esto emulando de algún modo desorden pues, que existen en todos estos lugares, pues, en todas las comunidades. ¿Verdad? Aquí la idea era mostrar también cómo, eh, digamos que la luz y todo eso llega, pero llega también de una forma desordenada, las construcciones. También aquí hay un poquito de gris porque hay construcciones como sin terminar, ¿verdad? Que eso también se ve mucho por acá, como construcciones, como ganas de construir, pero que después no alcanzó. Y a nivel de la casa, pues imaginaba un espacio más oscuro, ¿verdad? Esta es una referencia de la casa más grande del mundo, que se grabó ahí también. Y nada, ¿verdad? Yo se imaginaba también evocando esto, ¿verdad? Que la casa es un espacio oscurecido a estas alturas, ¿verdad? Ya ha venido a menos. Eh, Aunque sí tienen luz en la casa, siempre, y me imagino yo que las luces vienen de las ventanas o que vienen de un objeto, ¿verdad? Algo muy, muy tenue siempre, ¿verdad? Que evoque más como el descuido sobre la casa y sobre el espacio, ¿verdad? Eh, Igual acá es otra referencia de eso, más como de una luz de ventana, que, sí, que evoque eso, como una casa oscura, silenciosa, con pocas cosas también, tampoco es una cosa que tiene, que tiene demasiadas cosas, y eso no tanto como hablar de un espacio pobre, sino más bien de hablar de un espacio eh, pues descuidado, ¿verdad? Tampoco es una idea. Esto era como para ver alguno del tipo de casas de ahí, que es adobe, ¿verdad? La mayoría de casas de Paquish. Eh, Como la idea es probar estos colores y esto también le da cierta textura bonita al lugar, ¿verdad? Que eso también me llama la atención. Eh, Esto también de algún modo me llama la atención retratar a Alejandro en sus espacios íntimos, entonces le había puesto esto como cómo quisiera ver a Alejandro en momentos y más en la casa, A ver, la contemplación. eso es muy interesante. ¿Dónde sería, digamos, porque me imagino que la casa es pequeña, la casa de su madre, No me la imagino como pequeña realmente, ¿no? Ah, qué o sea, no bueno. es grande, pero no es una casa de una O sea, habitación, realmente es una casa como de 3 habitaciones y un patio. Digamos que esta es una familia que yo siento que, que es venida menos y que no es que esté ah, ok. realmente. Pero sí tendría un espacio para sí mismo, Alejandro. Sí, sí, los encontraría inclusive en espacios que parecieran no aptos Porque sí, para. me gustaría que pensaras en eso, en espacios donde podamos ver a Alejandro eh, después de haber vivido algo, ¿no? Por ejemplo, después de estar cuando están velando el cuerpo del padre, ¿no? Poder verlo de pronto a solas, simplemente por verlo sin que haga nada, el espectador empieza a ponerse en su lugar, ¿no? Y a recordar muertes y dónde se colocan uno, ¿no? Cuando de repente se siente uno asfixiado por la presencia del colectivo, ¿no? O si está pensando después de que hablaron de algo o escuchó algo sobre el SIDA, ¿no? Ese creo que es un momento muy bueno para ver la metamorfosis de Alejandro de pasar, digamos, de la indignación antes de transitar hacia la reconciliación ya cuando viaja con su madre, ¿no? Ah, Ese trecho que además es el que más nos cuesta trabajo, lo que le llaman los gringos el midpoint, el momento, digamos, en que empieza el, el gusano a convertirse en mariposa o la mariposa a convertirse en gusano, ese tránsito que no es inmediato, sino que lleva su tiempo, ¿no? Es el que más nos cuesta trabajo. Y creo que tener el espacio claro, los espacios de tránsito,
te ayuda muchísimo, es muy, muy auxiliante para contar, ¿no? La transición. Sí, sí, yo creo que ahorita sí son cosas que, como vos decís, son necesarias para construir la transformación y que quizás yo sí las siento, pero no están transmitidas en cuanto a espacios, ¿verdad? Exacto. Ahora me voy al hospital. El hospital, pues, es un hospital, pues, general de Guatemala. Normalmente aquí se la puse porque en algún momento me comentaban de que no entendían el tema de la seguridad en los hospitales de Latinoamérica, o por lo menos un hospital como Guatemala, ¿por qué tienen tanta seguridad y por qué lo detienen cuando él se mete? Entonces puse esta porque también enmarca el contexto que se ve mucho, me imagino que en Latinoamérica, ¿verdad? Como constante, como de algún modo amenaza de la seguridad pública o no sé, como esta sensación de ver hombres armados como algo casual, que siempre dice algo, ¿verdad? Esto, eh, digamos que a un guatemalteco no le incomoda para nada, eh, y eso habla de nosotros como sociedad, ¿verdad? O sea, no nos incomoda ver armas, no nos incomoda sentirnos en un perímetro, pero bueno, por eso puse esta y también para ver que el hospital es un lugar austero, que si bien es funcional, tampoco es para nada eh, eh, que de algún modo dé confianza. De algún modo. Esto, pues esta es como estas salas de esperas que aunque parezcan eh, cómodas y de algún modo estén bien, también eh, eh, hablan de la pasividad de un poquito del lugar y de la gente esperando, ¿verdad? Eso también lo quiero mostrar bastante, como de algún modo, aunque hayan lugares y espacios que nos detienen muchas veces, pues decidimos, ¿verdad? Esperar, tener paciencia, ¿verdad? Aquí en Guatemala somos mucho de tener paciencia y de ser amables y digamos que, eh, hacerle caso a la autoridad, digamos que somos muy, muy de eso. Aquí digamos que quise hablar un poquito o quisiera verlo así por los temas de saturación de los espacios, el desorden del lugar, ¿verdad? Y, y bueno, también es esto, ¿verdad? Como un lugar no ideal, no muy bonito, inclusive estéticamente feo, pero es un poquito al propósito porque me gustaría retratar desde lo no estético un poquito. Y esto es el interior del hospital, que básicamente es, al igual que afuera, un lugar con mucho desorden, con, con un poco de descuido, y, y, y bueno, quería retratar eso normalmente lo vamos a ver más desde los pasillos interiores del hospital, no, y esta la puse solo para seguir hablando del hospital y entender un poquito más cómo hay cierto descuido y cierto desorden del espacio. Tenía unas películas de referencia. Primero, pues esta que te decía que es más que todo por tema de cómo quiero encontrar a los personajes de Alejandro y sus amigos en la ciudad, que es esta de Nadie es Inocente, ¿verdad? Me llama la atención mucho eso, como el acercamiento, ¿verdad? A mí me gustaría creer más bien que descubro finalmente los contextos de los que hablo en procesos de, de cuando conozco a las personas que van a interpretar a los actores. Eh, entonces, por eso un poquito esta técnica, esta forma de acercarme, porque me gustaría redescubrir a través de, pues, de mis actores o las personas que finalmente van a trabajar en el proyecto, como los contextos. Yo trabajo normalmente con actores y personas muy acercadas a los, a los contextos que retrato, entonces me apoyo mucho en ellos, ¿verdad?
Sonoramente yo había puesto, me llama la atención esta película Acné, porque es eso, también es un lugar donde el espacio siempre vive, siempre está ahí un sonido que es un poco imperfecto, ¿verdad? Y me gusta mucho eso, como retratar espacios que no se escuchan ni se ven como perfectos, ¿verdad? Y creo que eso habla mucho de los personajes y de las cosas que están pasando en las historias. Andrés, disculpa, te interrumpo. Por favor. Estamos viendo solo el Finder. No sé si nos estás mostrando algo en el explorador para que entonces dejes de compartir pantalla y le das escritorio o la otra aplicación. Dame un segundo. Joana Oliveira dice que las fotos son preciosas. Gracias. Bueno, no son mías, pero... Vamos a ver, les voy a compartir en un segundo. Este debería ser. Bueno, básicamente ahorita les estaba enseñando imágenes de Acné, ¿no? Pues si quieren les paso el link, pero digamos que escuchar por internet creo que va a estar un poco complicado, pero lo que me gusta de esta película es eso, ¿verdad? Como que siempre hay sonoramente siempre hay algo constante, ¿verdad? Ruiditos, cosas que incomodan un poquito la experiencia de, de tan prolija quizás que se podía sentir al ver una película. Entonces, eso me gustaba. Y de ahí ya como última referencia que tiene que ver con sensación, a mí yo cuando miraba y cuando pienso en Alejandro, de algún modo veo como, o pienso más bien en París, Texas y la entrada de este personaje a un mundo pues nuevo para él, ¿verdad? Y aunque no sea nuevo, regresar a su pueblo se siente así, distante. Entonces quisiera también explorar con Alejandro también la distancia que siente él en su pueblo y en su regreso, ¿verdad? Porque aunque es algo de él, pues ya no, ¿verdad? Es como cuando uno regresa siempre a un lado, que todo es familiar, pero todo es nuevo, ¿verdad? O todo es familiar, pero se siente nuevo. Entonces, eso quisiera explorar mucho cuando regrese, inclusive a su casa, ¿verdad? Esta sensación de los espacios son los mismos, pero se sienten diferentes. La mamá es la misma, pero la descubre diferente, ¿verdad? Eh, eso, eso. Y, y bueno, por el momento esto es lo que se me ocurre como decir sin redundar demasiado más, otra vez. Y, y bueno, no sé si hay aportes, sería buenísimo escucharlos, dudas, comentarios, Sí, reproches. tú los puedes ir nombrando, Santi, a los que vayan queriendo participar. Claro que sí, Beatriz. Bueno, ¿quién tiene intervenciones? Alejandro está escribiendo por acá por el chat. ¿Alguien quiere comenzar? Laura Baril, entonces. Como siempre. Ahí voy. Sí, Andrés, lo que me pasó cuando leí tu guión fue que lo sentí como muy bien desarrollado y como me gustaron mucho las construcciones de las escenas y especialmente los diálogos. Sentí que se ve como mucha realidad ahí en los diálogos y cómo habla con los otros chicos y ese universo en que vive Alejandro. Pero lo que me pasó fue que no sentí realmente quién es Alejandro. Como ahora cuando hablas veo mucho más eso de la invisibilidad como tema y no lo sentí leyendo el guión. Y no entendí muy bien cómo se relaciona eso de la invisibilidad con la trama esa del pueblo. Y cómo esa trama del pueblo ayuda a Alejandro a sentirse menos invisible o más invisible o a ver y a comprender su propia invisibilidad. Y lo que me pareció a mí es que no veo qué ni cómo siente ese personaje. Voy a dar un ejemplo muy puntual, pero que fue una escena que me quedó en la cabeza. Es en que se tira no sé, se tira, folle, no sé cómo se habla ahí en cada país, con la chica en el hotel, la chica que conoce una noche, no más.
y no sé, me pareció como muy bruto y no llegué a alcanzar por qué sería así, por qué la manda irse, no sé, no comprendí esa escena. Y ahora cuando veo sus referencias y me acuerdo de cómo es muy emotivo con la mamá y con la hermana, como que quiere ayudar, es un chico sensible. Para mí parece conflictante eso, cómo está en la ciudad. Y no sé si tal vez lo contrario, como es tan invisible que cuando tiene esas relaciones es lo contrario, puede ser como mucho más amable y mostrarse, o no sé, o si la manda irse por su vulnerabilidad. Lo que pasó fue que no comprendí como por qué actúa de esa manera, Alejandro. Fue un poco eso, perdón porque es más una duda y un sentimiento y una sensación que, que una cosa objetiva, pero así me sentí, quizá que te ayude. Gracias. Gracias. Gracias, Laura. ¿Alguien más tiene alguna intervención, pregunta? Alejandro. Bueno, es bastante cortita. Me dio como un poco de pesar que tras construir tanto ese mundo imperfecto, invitarme a sumergirme y participar tanto de Alejandro y su contexto, se precipitara el final como un corte. Lo vi como una solución muy agresiva a una forma de no saber resolver su rabia, cómo hacer fluir esa rabia. También creo que es porque siento que están luchando el intentar entenderse madre e hijo con el intentar entender por qué la sociedad es tan jodida y la presión social es tan tóxica. Entonces, no sé, tengo esa sensación general de algo que me encantó leer. Gracias, gracias, Alejandro. ¿Alguien más? ¿Alguna intervención? Dale, Santiago. Hola, hola a todos. Perdón que me perdí como una parte de toda la charla, capaz que lo que digo es repetitivo. Para mí hay algo que me llamó un poco la atención. Lo leí súper rápido el guión y lo disfruté porque me parece que es como dentro de todo lo heavy que trata es como un retrato bastante entrañable de este chiquilín, más allá de que también estoy de acuerdo con Laura, hay momentos, sobre todo en su intimidad con otras mujeres, sobre todo, que no sean su madre y su hermana, que no entiendo mucho qué es lo que pasa por la cabeza de Alejandro, y que capaz estaría bueno, como para poder empatizar un poco con él. Más allá de todo eso, siento que hay una cosa que capaz está mal en muchos aspectos, pero como que me quedé sintiéndolo igual y me parece importante que te lo diga, compartirlo, porque, porque es algo que me recontra saltó. Es como que vos tenés un guión en el que estás hablando de como una visión sobre lo que significa ser VIH positivo en un mundo en donde no existe información para entender mucho realmente cómo funciona eh, y qué implica ser VIH positivo. Y siento que en tu guión nunca terminamos de tener información como sensible sobre eso, y certera y real, como que nadie sabe, nadie entiende y nadie le sabe explicar. Y si bien entiendo que pueda ser como tu intención que suceda eso y mantener eso ahí como en ese velo de ignorancia, para mí es re necesario que existan los espacios para que se puedan hablar de estas cosas con propiedad y con información súper certera, porque siento que se corre el riesgo, si no, de seguir como perpetuando discursos de ignorancia acerca de este tipo de cosas puntualmente. Nada, me parece una cosa súper sensible
Me parece súper interesante como la óptica esta y toda la cuestión de la persecución en el pueblo, como que me rompió el corazón. Fue tipo, ¡pah, qué salado! ¡Qué salado! Y me parece que está re bueno, pero como que sin la contraparte de algo en el mundo, en este mar así de burocracia y de cosas que me resulta como súper opresiva, si no hay algo que me dé como un poco de información sensible al respecto de esto, siento que queda ahí y que no hay como no sé, capaz que es porque soy un blandito, no voy a decir que no, pero me parece que es importante que nosotros como personas que de repente tienen acceso o van a tener acceso en algún punto a generar tipo un relato, una narrativa, que lo van a ver un montón de personas y que va a generar como no sé, me parece que es como lo responsable ponernos en un lugar de eso, de no perpetuar, aunque sea sin querer, discursos de ignorancia o discursos de odio, discursos de, de eso, de falta de información. Obviamente que esto no significa que tenemos que transformar nuestras películas en panfletos informativos sobre cosas X, porque también está bien interesante retratar tipo cómo la gente ve y cómo la gente percibe desde sus lugares ciertos fenómenos. Pero nada, eso, como que sentí esa necesidad. Y también me hizo pirar, me hizo como, me dejó como en jaque el hecho de que Alejandro le prendiera fuego a la casa a este otro que, o sea, yo se la prendo fuego a la casa, porque es un idiota, pero fue, esto es pila, es como, entiendo que es algo como de nunca acabar entonces, que es un círculo vicioso que está como todo el tiempo funcionando y que nunca va a terminar de funcionar porque nadie está informado, porque nadie está dispuesto a entablar una conversación, porque directamente es tipo ante el rechazo, ante la invisibilización, mi reacción es que te voy a ir a prender fuego a la casa. Me parece un montón. Eh, Me parece que tiene como un potencial narrativo muy fuerte y que está bueno y que es atractivo, pero también siento que es un montón como a nivel concepto, a nivel, no quiero decir esto pues es horrible, lo voy a decir, mensaje. Decilo. Okay, mensaje, sacás, tipo, como que odio eso, porque detesto cuando la gente viene y me dice, tipo, pero ¿qué mensaje tiene esto que estás haciendo? Porque es súper insoportable, pero digo, tipo, sí, o sea, la mera acción de estar comunicando algo implica que hay un mensaje, implica que estás queriendo decir algo, y a mí me parece que hay como muchas cosas para decir en tu película, solo que nada, hay como temas tipo súper super sensibles ahí que me parece que hay que, no sé, hay que tener como pila de cuidado y acercarse desde un lugar como muy, no sé, no sé, no sé de qué lugar hay que acercarse, pero nada, eso. Me parece que tiene pila de potencial y que tiene pila de fuerza, y te recomiendo, si no viste, que veas una peli de Netflix que se llama Ya no estoy aquí. Sí. ¿Sí? Está, nada más. Gracias. Junia quiere hacer una pregunta, nos quiere hacer una pregunta. Sí, hola, perdón, estoy sin video, pero ¿me escuchan? Sí. Me gustaría entender un poco más, tiene a ver con que Santiago habló, de cómo es la situación de esta enfermedad en Guatemala, porque me quedé preguntando, porque en Brasil tenemos una acción gubernamental muy fuerte y no es es muy accesible los medicamentos y no es un problema tener esa enfermedad hoy. En los días de hoy es muy diferente de 10 y 20 años atrás. Entonces me quedé preguntando si a veces era una cuestión del país o a veces de la propia familia, una cuestión cultural. La misma manera como al final ellos son amenazados por esa enfermedad, me quedé
pensé que es un poco diferente de lo que escucho hoy aquí en Brasil. Por eso te pregunto eso y quería entender un poco mejor. Sí, Sí, sí. sí, sí, es un tema que causa bastante ruido porque de algún modo es un mal bastante superado, digamos, o entendido en muchos espacios. Pero sí, el tema es que existe primero un hartazgo y distanciamiento del acceso al sistema de salud. Entonces, las personas que acceden normalmente cuando están enfermas eh, con VIH, con SIDA, es que llegan en momentos muy críticos. Y muchas veces los lugares más próximos donde van no están realmente preparados. Entonces, las personas deciden de algún modo alejarse del sistema de salud porque el sistema de salud no les da lo que quiere. Entonces, digamos que sí pasa esto, de que personas se complican mucho, pero es porque tienen una especie de hartazgo con el sistema de salud y no se acercan, y se acercan nada más en casos muy graves. Cuando inclusive ya no tiene, ya no hay mucho para darle para atrás con la enfermedad. Eso es muy interesante. Me recuerda a aquella película Daniel Blake, ¿sabes? Es inglesa. Que es como eso, existe un proyecto del gobierno, pero aquel tipo no puede accesarlo. Entonces, es una lucha que no llega a ningún lugar. Sí. Sí. No, sí, y eso entre las creencias religiosas más occidentales, ¿va? Que es la iglesia y todo eso, hacen que sea el acceso se dificulte más. Entonces, sí, es algo que pasa, aunque pareciera temporal. ¿Ya no hay más preguntas o comentarios? ¿Qué No, acá, opinas? ¿Qué no, opinas? Tú di. no, perdón, es que solo estaba leyendo aquí que hay cócteles para el SIDA que son gratis. Aquí también es gratis, pero eso no quiere decir que hayan. Hay escasez. Hay escasez, sí. Pero en realidad eso no es lo que te interesa más explorar. No. No, porque también me meto en un mundo mucho más Sí, sí, enredado, claro. y digamos que yo quizás no entiendo y que no voy a poder llegar a entender bien tampoco. Si tuviste necesidad con el incendio de encontrar como un momento de efervescencia de la película, algo así, y lo valoras como que mejor no te conviene por alguna razón, yo te quería nada más pasar un comentario de aquí como cuando empezó la pandemia, en la calle de pronto echaban cloro cuando pasaba una enfermera, un doctor en el camión, ¿no? Y eso creo que es de una violencia visual fuertísima, digamos que podría dar en vez de que sean como comentarios, ¿no? Claro. Y luego ver, por ejemplo, que se derrumbe Alejandro, en vez de que se envalentone y que la que lo levante sea la madre. Digamos, un poco con esta idea de que Alejandro, toda en la primera mitad está haciendo, acumulando indignación y rabia, y luego tienes que transitar a la reconciliación con su familia, ¿no? O más que reconciliarse con su familia, yo creo que es reconciliarse con la vida, porque a pesar de lo mal que lo ha tratado, le dio una familia, ¿no? Le dio una familia calurosa, ¿no? Porque siento que el trato que le das a Susana y a Julia es muy hermoso, ¿no? Son personajes como, si tú dices a lo mejor muy amables porque son sometidos en Guatemala, igual que en México, pero a la vez también es porque están muy llenos de calidez, ¿no? Claro. O sea, hay una calidez muy profunda y una sabiduría, digamos, cósmica
¿no? De aceptar un poco que la existencia es imperfecta, ¿no? Y yo creo que a lo mejor ese es la curva que, por lo menos que se me ocurre que podría tener la película, ¿no? Digamos, de irnos sometiendo a una rabia permanente por el hacinamiento, la violencia. A mí me gusta mucho la violencia sexual que tiene el personaje, ¿no? Porque me parece que no tiene que ver con las dos mujeres, con Teresa y con Eva, sino que tiene que ver con su desubicación frente al mundo, ¿no? Su imposibilidad de ser, ¿no? Entonces, como tú lo dices en la sinopsis, es una respuesta, ¿cómo le llamas? Hipertestosterona. Yo no había oído esa palabra. Quién sabe qué de la testosterona, ¿no? Exactamente. Sí. Que me parece que es muy interesante, o sea, que no lo humaniza Alejandro, pero en el sentido, digamos, de humanizar hacia, hacia la bondad, sino humanizarlo hacia lo desconocido, ¿no? Que realmente cuando dices muy humano, dices, ay, me da miedo, porque si alguien es muy humano, quién sabe qué me voy a encontrar, ¿no? Y creo que eso es poderoso, todo el principio, también el mundo de los hombres, cuando van al bar, todo eso creo que es, digamos, sería una película que empezaría haciéndonos sentir muchas cosas violentas, ¿no? No necesariamente la indignación contra el sistema, sino violencia, ¿no? Una sensación de estamos rodeados de un mundo violento, ¿no? Y poco a poco transitar hacia dentro de esa violencia existe algo, ¿no? Puro, ¿no? Y que es esta relación entre Alejandro y su madre, que yo creo que digamos que ella siempre esté hablando de otra cosa y no esté ni resentida, ¿no? O sea, acepta su enfermedad, acepta su destino, digamos, no tiene rabia contra el marido, aunque Susana lo comente, pues ella aparentemente está en paz, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que puede, digamos, darle una cierta, como un regreso al útero materno en la película, ¿no? Y que de todas maneras me encanta que termine él regresando y viendo hipnóticamente las pantallas, ¿no? Lo que a mí no me gustó fue el incendio ni digamos, que el pueblo, me encanta que el pueblo haga un ostracismo, porque también le da un lado oscuro al pueblo, no es perfecto, no es idílico, no es la panacea, ¿no? Ni las comunidades indígenas son perfectas, etcétera, ¿no? Eso me gusta. Pero me gustaría que hubiera un momento violento que no fuera un incendio porque siento que no entiendo al personaje, porque yo dije, ¡ah! Y Susana y Julio ahora se quedaron en el pueblo y él está allá muy a gusto viendo televisiones y ella ni se curaron y además ya tienen más enemigos, ¿no? Y en cambio, si Samuel lo que hace es fuma, o alguien pasa en una bicicleta y fuma, avienta cloro, ¿no? Y Alejandro ¿cómo sería Alejandro derrumbarse? ¿No? ¿Dónde se iría a derrumbar para que no lo vean? ¿No? ¿Y quién lo descubriría? ¿Y quién lo sacaría adelante? A mí me parece que falta el final, ¿no? José Escobar tiene unos apuntes. Adelante, José. Hola a todos, todos. ¿Sí se me escucha? Sí. Ojalá hables como con buena proyección. Eso. A ver. Hola Andrés. ¿Qué tal? Tengo unos apuntes, no sé, te los comparto. Después si quieres te los envío. Y bueno, dice algo así. Siento una historia donde Alejandro hasta la página 14 no despega, es parte del conglomerado y se pierde, no se lo aprecia desde un lugar de enunciación. Es pasivo y es interesante cómo se construyen ciertos momentos donde justamente él y sus amigos son invisibilizados. Digo que se puede tener cuidado con la sobreexplicación de este recurso, como cuando camina y los demás se tropiezan con él como si no lo vieran. Creo que ya lo que se maneja alrededor está construido como para explicarlo desde esos lugares, ¿no? El entorno del espacio dramático carece de atmósfera y se me hace un lugar que podría ser cualquier otro, sin peculiaridades. Bueno, eso es un poco de lo que ya se ha hablado, que tiene que ver con que tienes muy claro todo
pero en el papel todavía no está clara esa atmósfera. Alejandro se pierde entre los otros personajes y ocasiona que pierda nitidez dramática en el relato, no por el hecho del tema o subtema de la invisibilidad, sino por su necesidad dramática, incluso si es pasivo desde la focalización o representación del tema a través de él, es decir, como él se observa a sí mismo desde esa invisibilidad. En la página 16, bueno, eso no importa. Julio es un personaje entrañable que genera mucha empatía y ternura. La quema de la casa de Samuel es fuerte, pero creo que no es del lugar climático de la historia. Son invisibles a qué, cómo se visibiliza. El fuego es una buena herramienta para construir esa visibilidad, pero ¿de qué? Al final, Samuel es un personaje ignorante que no es un antagónico concreto, sino ocasional. Es lindo el paso de la penúltima escena a la última y regresar al lugar donde comienza todo sin que las cosas cambien en realidad. El principio lo siento muy holgado, largo. ¿Para qué tomar esa decisión? ¿No es mejor encarar otros hechos y profundizar? Por ejemplo, el tema, la enfermedad, la dificultad, el entender cómo hacerle frente, cómo se estigmatiza a las personas con VIH. Ahí creo que hay una lucha de temas, como lo que se ha hablado, ¿no? Está lo del VIH, lo de la familia, lo de la invisibilidad, la ignorancia que está a través de todos estos temas, y la atmósfera justo de cómo funcionan estas sociedades, ¿no? Que es lo que pasa generalmente en Latinoamérica. Bueno, al menos en mi país es muy similar. El VIH como invisibilidad, ¿qué se esconde al espectador o más que eso, qué se esconde en la trama? Invisibilidad, no, escribí esto no sé por qué, invisibilidad, VIH, familia, ¿qué lo hace invisible? Entonces, es de eso, yo creo que el tema de la invisibilidad a mí como que me impacta mucho, pero todavía no logré entender a qué son invisibles, y creo que todos estos temas se van atropellando entre sí mismos. Pero sí hay una sustancia que es importante, que tiene que ver justamente con esto de lo marginal, cómo se enfrenta siendo marginal en un lugar a una enfermedad que es muy jodida y que gente con dinero puede pasarla, y aún así todos estos mundos los van como ocultando. Y ni siquiera ellos saben muy bien cómo enfrentarlo, ¿no? Aunque sean las víctimas de la enfermedad. Y bueno, y viene toda la cuestión familiar que de alguna manera también lucha, pero creo que esa ecualización es muy alta como para generar también este tema de la invisibilidad, que como te digo, a mí me parece como bastante entrañable y es una realidad. Eso. Sí, gracias. A ti. Sí, yo creo que tocó José el clavo, digamos, de que creo que en realidad sí es el tema, digamos, en una película hay muchos temas, ¿no? Pero el tema más útil para la transmutación en la trama es el tema de la invisibilidad a la visibilidad, ¿no? Y digamos, pensemos como en varias películas que van en ese sentido, desde de nuevo Taxi Driver, que es justamente esa su trayectoria, pero en una película, digamos, altisonante, ¿no? Pero también de Whiskey, ¿no? Y si pensamos en Whiskey, que también es un personaje que está en la absoluta invisibilidad, ¿no? ¿Se acuerdan de Whiskey, la película uruguaya? Transita ella, digamos, de esa invisibilidad a ser visible porque un hombre la vio, ¿no? Porque el hermano de su patrón la vio, le preguntó quién era, ¿no? Algo tan sencillo porque le dijo, ¿tú quién eres? Y ella dijo, pues yo soy alguien que puedo deletrear las palabras al revés, ¿no? Y eso la volvió visible, ¿no? La volvió única. Entonces yo creo que en este caso lo que vuelve visible a Alejandro es su familia, ¿no? Porque la familia nos vuelve visibles. A lo mejor es un lugar terrible, pero también es un lugar donde existimos y salimos de la familia y no somos nada, ¿no? Sobre todo si somos marginales, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido está bien planteadas las cosas. Lo que no está claro en la cabeza, yo creo todavía de Andrés, sí en la cabeza, pero no, como dice José también, no ha pasado a papel, ¿no?
cómo mantener a ese Alejandro en ese estado de rebeldía frente a su condición de invisible y cómo hacerlo que se entregue a la visibilidad que le ofrece el mundo, que es su familia, ¿no? No sé si alguien más quiera opinar o si ya damos por terminado o terminamos el rodeo y vamos a ver qué nos dice Andrés. Todavía tenemos tiempo, tenemos 12 minutos, pues, siendo estrictos con el horario o un poco más si nos queremos extender 5 minuticos más. Yo también, como para animar también a plática, que no, igual, ¿verdad? No, es una como eterna exploración, ¿verdad? Siempre Claro. explorando. Entonces sí, cualquier comentario que les haya surgido, sin problema, sin pena, porque de eso se trata. Y bueno, a mí siento que me hace falta seguramente explorar un poco más el pueblo. Ahorita el tema del incendio, que no solo aquí, sino en muchos círculos ha generado cierto ruido por la verosimilitud y la relación con el personaje, es algo que está justificado más en la emoción mía de querer, digamos que reivindicar emocionalmente al personaje. Y eso hasta es un poco inmaduro de mi personaje o de mi persona como escritor, pero es eso, ¿verdad? Es una necesidad completamente emocional de venganza, un poco, contra lo que lo presiona, que es cualquier cosa, pues, que es todo, y que es él mismo un poco. Entonces, digamos de que yo creo que eso, o yo es lo que yo siento haber dibujado, sin embargo, evidentemente, por cómo está construido, no está sustentado, y a través de la familia, como dice Beatriz, creo que de encontrar otra vez, regresar otra vez al útero materno, eso me puede servir también un poco, inclusive para saciar apagar este fueguito que quizás yo siento como necesidad de quemar. Sí, pues es importante no adelantarse a uno mismo, ¿no? En una de las pláticas, Catalina comentaba cómo su guión cambió. Después del laboratorio se fue a filmar o se fue a grabar cosas y cuando regresó ya podía escribir, ¿no? O sea, evidentemente ahorita no vamos a encontrar soluciones inmediatas, ¿no? Porque el que las tiene que encontrar eres tú y las tienes que encontrar en su debido momento, ¿no? Y su debido momento no es frente a la computadora, eso es lo que yo quiero recalcar, que se necesita oxigenar el cuerpo, ¿no? Se necesita agarrar de nuevo pilas, ¿no? Entonces, sí creo que en cuanto puedas ir al lugar, ¿no? Hay whisky, no sé quién la grabó, pero es muy fácil googlearla. Son dos directores uruguayos, uno de los cuales se suicidó, desgraciadamente. Está en Netflix, efectivamente. Pablo Stoll y Diego Rivera. Laura dice que veo una película muy fuerte con mucho potencial. Yo también, ¿eh? Yo también creo que tienes ahí una joyita, ¿no? Y viendo las fotos y escuchándote, creo que el guión todavía no revela todo lo que tiene, ¿no? Y lo que te sugiero es que sí reescribas digamos, con intención las escenas, ¿no? Con intención de verla ya filmada o como describirías una foto, que ya está, ¿no? Y que encuentres, digamos, dentro de ti mismo, ¿no? O dentro de las gentes que conoces muy bien, cómo caes hasta el fondo, ¿no? De alguna manera, cómo cae uno, cada quien cae hasta el fondo de maneras distintas, ¿no? Y puede ser a través de la negación, o puede ser a través de la huida, o puede ser a través de la agresión, ¿no? Creo que esas son las dos formas más naturales
Yo te sugiero ejercicios que no son puntuales para bajar a guión. Yo siempre pongo a mis personajes que se quedan encerrados en un elevador, ¿no? Y me pongo a escribir casi a ciegas cómo reaccionan para conocerlos más profundamente, ¿no? Porque en una situación límite sale la verdadera esencia, ¿no? La otra idea que seguramente les va a hablar Michelle Marx es esto de las tres caras del personaje que se van develando, ¿no? Y que, o lo que dice Kundera, una cara es la que los demás ven, la segunda cara es la que el personaje cree que los demás ven, y la tercera es la cara más profunda que nadie ve y que de pronto emerge, ¿no? Entonces, si lo que es Alejandro es una rabia en potencia, ¿no? Yo creo que la que lo debe saber es su madre. Entonces, la que puede, digamos, de alguna manera ir a buscarlo porque sabe que está a punto de hacer algo, ¿no? Porque ella a diferencia de nosotros, aunque Alejandro se haya ido a los 13 años a la ciudad, lleve 4, 5, 6 años, pues ella lo vio desde niño, ¿no? Entonces ella debe saber cómo es Alejandro y puede ayudar mucho en la trama a explorarlo, aunque él sea contenido, ella nos puede dar muchos tips por cómo lo trata, ¿no? O cómo hablan Julia y ella para calmarlo, ¿no? Y a lo mejor es más fuerte si no estalla, ¿no? Aunque él incendie por dentro la casa de Samuel, a lo mejor es más fuerte si le falla, ¿no? Si llegan otros y se lo impiden, ¿no? Y entonces se derrumba, ¿no? O sea, si pusieras, le avientan cloro, digamos, a la pasada, ¿no? Esto hace que se ponga como furioso, aunque por fuera sea impasible, ¿no? Como los orientales, ¿no? Como también los indígenas, que tú puedes no ver absolutamente nada, pero hasta que no sale el cuchillo, ¿no? Pero de alguna manera la mamá sí sabe, ¿no? Y a lo mejor o lo detiene o no funciona, ¿no? Para que no haya catarsis, porque es más fuerte si no hay catarsis, ¿no? Y además nos permite que el final no sea desconcertante porque abandonó a su mamá y a su hermana con SIDA, ¿no? Y se regresó a la ciudad, ¿no? Porque no hay, ni siquiera hay una escena que nos permita sentir una elipsis, ¿no? Como para pensar que quizás pasaron mucho tiempo y él ya está en la ciudad, pero ya es mayor, ¿no? Sino que es casi la sensación es que es de inmediato que se fue a la ciudad. Entonces uno se queda un poco perplejo porque todo el esfuerzo que hizo, el gasto, ¿no? Se ha de haber endeudado para poder hacer toda esa movilización, ¿no? Porque vive al día. Entonces realmente es como muy rara la situación, aunque por dentro se esté quemando, es raro que lo haga y que ahí termine la película. Ahí empezaría otro tramo de la película, en todo caso, un acto, ¿no? Donde ellos huyen, ¿no? O se esconden o algo. Tendría que haber una consecuencia de eso, ¿no? En fin. No Laura, qué pena. Pues creí que ibas a cerrar, Beatriz. Hay un apunte de Laura Tobón. No te preocupes. Tú me puedes interrumpir siempre. Yo estaba pensando no en la peli ni en las tramas ni nada, pero viendo las fotos hay un ejercicio súper interesante de Foucault que es las meninas. Esa descripción detallada de la escena. Entonces, pues yo hay veces y la quiero empezar a usar como para después esto que dice Beatriz, tanto de escribir las escenas, las pausas, uno estarse bien pues como en el espacio. Entonces leer son 10 páginas creo, de cómo Foucault pues describe a la pintura de las meninas. Es súper interesante de ver, como para tener en cuenta ahí para esa descripción de imágenes, porque tenés imágenes demasiado lindas.
Ya era solo eso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues entonces, Andrés, ¿con qué cerramos? Pues nada, yo creo que primero gracias a todos por los comentarios y los que no se animaron, pues también los pueden hacer ahí por privado, si son más fuertes, no se preocupen. Nada, pues cerramos con que me toca reentender la relación de la mamá y el hijo como para usarla de un ancla más fuerte que me permita encontrar la transformación de mi personaje, o por lo menos que la logre transmitir mejor, ¿verdad? Entonces, en eso es lo que quisiera trabajar. Y también, como decía Beatriz, distanciarme un poquito de lo que pienso y acercarme quizás más a la comunidad y a los contextos para descubrir nuevas formas de entenderlos, ¿verdad? Sí, ve a buscar a la mamá, porque la mamá no es no es un personaje secundario, es un personaje principal, ¿no? Lo que Claro. moviliza la historia es finalmente ir y salvar a la mamá, ¿no? Entonces, si tú le das una vuelta de tuerca y en realidad la mamá es la que salva a Alejandro, ¿no? En términos así de salvación no, no física, sino espiritual, creo que tendría una mutación la película natural, ¿no? Entonces, ahorita el personaje está muy bonito, pero está un poco sin voluntad, ¿no? Y creo que no se lo merece, ¿no? Andrés, An- permiso, un comentario breve, nada más, es muy breve. De mi parte, me gustó mucho la historia. Como centroamericano, también me identifiqué con algunas imágenes, ¿verdad? Digamos, el caos de la ciudad, todos los cables, la contaminación, el ruido. Yo creo que vos tenés muy claro, digamos, algunas cosas que querés usar para anclarte a retratar estos espacios. Entonces, eso que mencionabas antes del sonido, a mí me parece fundamental, ¿verdad? Para contraponer esos dos mundos que vos también hablas, del mundo de la ciudad y el mundo, bueno, el altiplano, donde van ellos, para contraponerlos desde el sonido puede ser muy interesante. Y me gustó mucho, digamos, o sea, es una historia que me gustaría mucho ver, obviamente con todos los matices que le des y todo, porque digamos, bueno, justamente siendo muy obvio, ¿verdad? Con el nombre, pero es visibilizar algunas cosas que no mucha gente es consciente, ¿verdad? De que existen. Y, y mundos que tienen como un montón de matices pequeños. Me gustó mucho cómo retratas la camaradería del grupo de jóvenes. Entre ellos, digamos, se siente la química muy bien lograda, los diálogos que tienen entre ellos. Creo que Laura fue la que mencionó eso, Laura Barile. Hay como un conocimiento de ese colectivo de jóvenes muy interesante. Yo sentí que en esa parte te movías como pez en el agua muy bien, digamos, estaba así como, lo veía súper nítido. Entonces lo que me gusta mucho de la historia es que veo que tiene como un montón de cosas que todavía puedes seguir explotando, ¿verdad? Tocas un montón de temas y todos sociales, entonces felicitarte por eso y agradecerte por la historia y ojalá que llegue muy lejos y la veamos pronto. Gracias, Héctor. Dice Laura, y desde la perspectiva de Alejandro, la mamá es un contrapunto de su relación violenta con las chicas. Creo que tiene toda la razón, ¿no? Entonces yo creo que por ahí hay que explorar mucho a Susana y a Julia y no clavarse nada más en Alejandro, ¿no? Porque ahí puede darte un nivel más la película de profundidad, ¿no? Pero efectivamente tienes una gran película y viendo las imágenes, crece muchísimo. El que la tengas tan corta, porque ya sabes que finalmente va a crecer ya estando allá, no implica que no puedas tener un guión más largo de cara a los lectores transitorios de aquí a que tengas toda la producción armada, ¿no? Entonces sí vale la pena dedicarle un tiempito a la reescritura puntual de las descripciones, ¿no? Que los diálogos creo que están muy bien.
y profundizar. Yo la duda nada más así muy puntual es si vale la pena 2 veces el hospital. O sea, como que siento que primero va a buscar información y eso me pareció tedioso, ¿no? Aunque ahí es cuando lo detiene la policía, ¿no? No, eso ya es cuando Ya va ya... con la mamá. Sí, realmente al hospital va 3 veces, entonces quizás... Sí, eso siento que es pesado porque tiene que ver con la dificultad de conseguir la información, ¿no? O sea, estás dando como, pero la puedes dar la dificultad en una sola vez, ¿no? O sea, no tiene que ser como ir y venir y darle más tiempo, por ejemplo, a los traslados, ¿no? Que va a ser muy bonito, mucho aire a la película, y que aquí los tienes de volada cuando en realidad queda bien lejos, según dices en la sinopsis, ¿no? Sí, sí. Y eso es otra parte de la complicación, pero una complicación en exterior, ¿no? Recibiendo un respiro visual hermoso que puede tener la película, ¿no? En cambio, ir al hospital, regresar, luego ir por la mamá, regresar, se me hizo así como que vayan ellos, pero yo ¿por qué? ¿No? O sea, Claro. ¿no? Pero está muy padre, Andrés. Te felicitamos todos y pues esperamos verla pronto, porque yo creo que esta tiene muchas posibilidades de ser producida y filmada, ¿no? Una duda, perdón, Andrés, ¿cuánto se dura de la ciudad al otro punto? ¿En tiempo? Realmente en distancia y en tiempo no es tanto, son 7 horas. Pues es un chorro. Sí, es bastante. Cuando Pues, vas, pero pero ya- es que Andrés va a buscar a su papá muerto. No sabe nada. O sea, se le han de haber hecho eternas esas 7 horas. El tiempo sí, es elástico, ¿no? O sea, hay que transmitir esa sensación con el tiempo, y con la desesperación también con la cámara, ¿no? sí, y bueno, no como excusa, sino como comentario. Este argumento está un poquito basado en este guión está basado en estos argumentos que uno va cortando así para llegarlos a 10 páginas, digamos, decía, ¿verdad? Y de ahí Sí, inflado y después lo llegamos a 60. Entonces quiero decir que seguramente en estos momentos, póngale lo que ustedes dicen, 7 horas pasan muchas cosas y hay muchas cosas que explorar. Y visualmente hay muchas cosas que ver que a mí me gustaría contar, pero quizás en estas sintetizaciones de narrativas, quizás las fui perdiendo y bueno, claro. no es excusa, es comentario. No, pero tienes hasta 90 páginas, tienes bastante tiempo, ¿no? Entonces, no creo que haya que excederte en eventos, sino más bien los eventos, contarlos con el ritmo con los que los va a captar la cámara, ¿no? O sea, si tú lees un guión de Tarantino, ¿no? Alguien se traslada, digamos, de volada, ¿no? O camina rápido. O sea, son frases muy, muy breves o hay muchas acciones en un solo párrafo. Si tú lees un guión de Lucrecia Martel, ¿no? En un párrafo, por ejemplo, en La Ciénaga, que está describiendo el caminado de los adultos deteriorados en la piscina, ¿no? Alrededor de la piscina que están todos alcohólicos, y se tarda un parrafote en describirte cómo se trasladan como zombies, ¿no? Pero repercute en la prosa también lenta. O sea, la prosa se mimetiza a los movimientos de cámara. Si la película es de movimientos rápidos, tiene que ser rápida, las descripciones. Si no, tienes que tomarte tu tiempo y hacer espacios internos en los párrafos, porque estás haciendo que el lector viva un ritmo con la palabra como lo va a vivir en la pantalla, ¿no? Entonces, tómate tu tiempo para una película que va, digamos, a ritmo, ¿no? Así, que se va asimilando las cosas en silencio, poco a poco, sin que te las digan, ¿no? Poéticamente, pues, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a todos y mucha suerte, Andrés. Y Muchas gracias gracias. por ese guión. Gracias. Bueno,
Antes de despedirnos, de reiterarle a Andrés, muchas gracias por compartirnos su guión, muchas gracias a Beatriz y a todos ustedes por sus aportes. Y recordarles que, o hacerles énfasis en que el horario de la otra asesoría pública sube al horario de la mañana, bueno, de la mañana para nosotros. Entonces, inmediatamente, ahorita en 20 minutos vamos a tener la asesoría pública del Palacio de Santiago y de Joaquín con Carlos Henao. Entonces, para que lo tengan presente, porque uno a veces empieza con un ritmo y ya se acostumbra a él y ¡pum! Y se desestabiliza cuando hay un pequeño cambio. Entonces, recordarles que ahorita en 20 minutos vamos a tener la asesoría pública. Y en paralelo va a estar Eco de Gilberto con Juan Pablo y Sánchez Ceneiza de Kenneth con Yolanda. Listo, entonces no siendo más. Bueno, aprovecho, aunque no están todos, pero aprovecho para darles esta información. Ahorita, en el transcurso del día, les voy a enviar a sus correos la evaluación del laboratorio. Entonces, les explico. Hay dos formatos de evaluación. Uno que es el que exige Ibermedia y un segundo archivo que es como una evaluación más adaptada a los intereses de Cinefilia, pues como a conocer su opinión frente a los asesores, cómo se ha desarrollado el laboratorio. Entonces, ¿qué pasa con estos dos archivos? El de Ibermedia, que es la evaluación estándar o formal de esta institución, por favor la llenan y la envían directamente a Ibermedia. Ahí en la primera página está escrito, está el enlace o el correo, perdón, donde deben enviar esa evaluación, ¿cierto? Es un proceso directo de ustedes con Ibermedia, ¿cierto? Pero además está la información que van a llenar en esa evaluación, también nos interesa conocerla a nosotros, pues, entonces les agradecería mucho que después de que la llenen nos la reenvíen también al correo del laboratorio, lab-cinefilia.org.co. Entonces nos reenvían la de Ibermedia y la del laboratorio, la que es la evaluación de los asesores y de la dinámica del laboratorio. No sé si hay alguna pregunta, si fui claro. ¿Está bien? Vale, súper. Entonces, ahorita en el transcurso del día se las envío. Listo. Muchísimas gracias a todos. Gracias.